Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Gonzalo Ojeda y el día de hoy voy a hablar acerca del transporte en campo muy intenso, fenómenos de ruptura y transporte de portadores por difusión. En el presente informe se van a estudiar tres temas principales: el transporte en campo muy intenso, los fenómenos de ruptura y el transporte de portadores de difusión. De los contenidos anteriormente mencionados, dos corresponden al estudio del comportamiento de los semiconductores en presencia de un campo eléctrico con magnitud extremadamente grande. De manera breve, el campo eléctrico se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga. La dirección del campo se toma como la dirección de la fuerza que ejercería sobre una carga positiva de prueba. El campo eléctrico está dirigido radialmente hacia afuera de la carga positiva y radialmente hacia el interior en una carga puntual negativa, como se ve en la imagen 1. Para el caso del último tema, para el transporte de portadores de difusión, veremos que los portadores de carga se pueden transportar dentro de un semiconductor sin la necesidad de que exista un campo eléctrico. Transporte en campo de gran magnitud. Se considera que un semiconductor está expuesto bajo un campo muy intenso cuando la magnitud del campo se encuentra por encima del orden de los kilovolts por centímetro. A esta magnitud, los electrones presentan una serie de cambios. Por ejemplo, su temperatura se vuelve mucho más alta, lo que genera que los electrones salten a estados de energía más altos. Esto hace que su tasa de dispersión también sea mayor, y otro cambio que presentan los electrones es que su masa efectiva también aumenta. En la figura 1, o sea, en la figura 2, podemos ver la relación que hay entre el campo eléctrico y la velocidad de deriva del electrón. Si tomamos el caso del arsenuro de galio, podemos ver que a medida que aumenta el campo eléctrico, la velocidad de deriva también va a aumentar. Esto hasta llegar a un punto máximo de velocidad de deriva, donde la velocidad se satura, y a medida que el campo eléctrico aumenta, la velocidad de deriva tiende a disminuir. ¿Por qué sucede esto? Bien, en la figura 3 podemos ver la banda de conducción del arsenuro de galio. En primera instancia, la mayoría de los electrones se encuentran ubicados en el valle inferior de la banda de conducción, y aquí es donde podemos ver la primera parte de la gráfica 2, donde el campo eléctrico aumenta y la velocidad de deriva también aumenta. Al aumentar el campo eléctrico, va a llegar a un punto en el que los electrones van a empezar a circular al siguiente valle, al valle secundario que tenemos aquí, y si se aumenta mucho el campo eléctrico, va a suceder que la gran mayoría de los electrones se van a cambiar a este valle superior, donde podemos ver que su masa efectiva aumenta considerablemente, y de esta manera es como se produce este efecto de saturación en la velocidad de deriva, que es lo que vemos aquí en la figura 2. Fenómenos de ruptura. Otro fenómeno que podemos encontrar cuando un semiconductor es expuesto a un campo eléctrico extremadamente intenso son los fenómenos de ruptura. En estos casos, los electrones atraviesan la banda de conducción y se convierten en electrones libres de maneras no convencionales, es decir, ocasionan un efecto de ruptura en el material, y como consecuencia, el flujo de corriente que se genera es bastante alto. A continuación, se van a detallar dos de estos fenómenos: el fenómeno de ruptura por avalancha y la filtración Zener. Ruptura por avalancha. Este efecto también es conocido como ionización por impacto. En la figura 6 podemos ver un electrón en la banda de valencia y otro electrón en la banda de conducción. Si consideramos que hay un campo muy intenso interactuando con el material semiconductor, podemos asumir que el electrón que se encuentra en la banda de conducción aumenta su energía calentándose a tal punto que éste puede suministrar energía a un electrón que se encuentra en la banda de valencia. Esto mediante interacción de Coulomb. Y si la energía del electrón que se encuentra en la banda de conducción es mayor a la energía necesaria para superar la banda de separación, lo que puede suceder es que el segundo electrón puede saltar hacia la banda de conducción. Y debido a que a estas condiciones los electrones están muy calientes,
Otro electrón va a ocupar la posición donde quedó ese hueco en la banda de valencia y el efecto se puede volver a repetir una y otra vez, generando así un efecto de avalancha. El siguiente ejemplo nos pide calcular el campo eléctrico necesario para conseguir un fenómeno de avalancha para el caso del arsenolio de galio. Para encontrar el campo eléctrico se van a necesitar dos ecuaciones. La ecuación número 1, la cual describe el comportamiento de la banda de conducción para el caso del arsenolio de galio, y la ecuación número 2, que es la ecuación que relaciona el momento con la tasa de dispersión. La energía del gap, la tasa de ionización y la masa efectiva son datos característicos únicos para el caso del arsenolio de galio. La tasa de dispersión es un valor que nos entrega el enunciado y la constante de Planck con la carga del electrón son constantes. Entonces, al despejar K en la ecuación 1 y reemplazando los valores de las variables, se obtiene el momento. Ahora reemplazamos el valor del momento y de la tasa de dispersión en la ecuación número 2 y de esta forma se obtiene el valor del campo eléctrico, que es de 147.000 volts por centímetro. Filtración Zener. Este efecto se produce considerando una unión PN fuertemente dopada y un campo eléctrico muy intenso de 1000 kV por centímetro o mayor. Bajo estas condiciones y la naturaleza cuántica de los electrones, es posible que un electrón de la banda de valencia que no posee la energía suficiente para superar la banda prohibida, logre superarla, como se ve en la figura número 7. Esto lo consigue superando la barrera de potencial que se aparece en la figura número 8. Cuando un electrón logra atravesar la barrera de potencial, ocurre un fenómeno que se denomina como efecto túnel. Cuando el campo eléctrico es demasiado potente, esta barrera de potencial tiende a disminuir cada vez más. Esto quiere decir que se vuelve cada vez más probable que se produzca este fenómeno de efecto túnel. Esta probabilidad de que suceda un efecto túnel en la banda de valencia puede ser medida gracias a la ecuación número 3. Ejemplo: calcule la probabilidad de filtración cuántica de banda a banda en el caso del indio para un campo eléctrico aplicado de 10 elevado a 7 voltmetros. Aplicamos la ecuación número 3. Tenemos que la energía del gap y la masa efectiva son valores característicos de cada material. En este caso serían los valores característicos para el caso del indio. Tenemos la constante de Planck y la carga del electrón, que son valores fijos, y el campo eléctrico, que es un valor que nos entrega el enunciado. Procedemos a reemplazar los valores en la ecuación y obtenemos que la probabilidad de que suceda un efecto túnel es un número demasiado pequeño, pero si queremos que esta probabilidad aumente, bastaría con aumentar el valor del campo magnético. Transporte de portadores de carga. Se conoce como portadores de carga a las partículas eléctricamente cargadas, es decir, a los electrones y huecos. Este transporte o flujo de cargas se puede llevar a cabo mediante dos mecanismos: por arrastre, donde básicamente los portadores de carga se transportan por medio de campo eléctrico, como es el caso de cualquier circuito eléctrico. Y también está el transporte por difusión, la cual no utiliza campo eléctrico, y en este caso los portadores se desplazan por el semiconductor mediante gradientes de concentración. El efecto de difusión es un fenómeno físico que no solo afecta a cargas eléctricas, se puede encontrar en muchos otros casos. De forma general, el efecto de difusión se explica de la siguiente forma. Supongamos que tenemos un vaso con agua y a este vaso se le agrega una gota de tinta. Al instante que la gota de tinta toque el agua, va a existir una concentración de tinta muy alta en una pequeña sección del vaso, y a medida que transcurre el tiempo, las moléculas de tinta van a fluir por el vaso desde una mayor concentración a una menor concentración, hasta que la concentración de tinta sea uniforme en todo el vaso. Este movimiento de partículas por difusión es descrito mediante la ley de Fick, que podemos ver en la ecuación número 4, donde tenemos que la fuerza o el flujo con el que se difunden las partículas es igual a menos el coeficiente de difusión multiplicado por el gradiente de concentración.
Para el caso de portadores de carga, lo que sucede es bastante similar al ejemplo del vaso de agua. Los portadores se transmiten por el semiconductor desde una mayor concentración a una menor concentración. Esto debido al movimiento térmico aleatorio que presentan los electrones, también conocido como movimiento browniano. Entonces, considerando la ley de Fick, el transporte de portadores de carga se representa por las siguientes ecuaciones. Para el caso de los electrones, ecuación número 5, se tiene que la corriente de difusión es igual a menos la carga del electrón multiplicado por el coeficiente de difusión del electrón multiplicado por el gradiente de concentración. Y para los huecos, ecuación número 6, se tiene que la corriente de difusión es igual a menos la carga del electrón multiplicado por el coeficiente de difusión del hueco multiplicado por el gradiente de concentración. El gradiente de concentración es igual a la derivada de la concentración de partículas con respecto al vector de posición. Y el coeficiente de difusión para el caso del electrón y del hueco pueden calcularse como aparece en la ecuación número 8. D es igual a L cuadrado partido por 2 veces tau, donde L es la trayectoria libre promedio que viaja el electrón o el hueco, y tau es el tiempo de colisión medio del electrón o del hueco. En este ejercicio se pide calcular la densidad de corriente de difusión en x igual a 0. Como dato, nos dan la concentración de electrones, ecuación número 9, el valor de L y el coeficiente de difusión del electrón. Uniendo la ecuación 6 y la ecuación 8, se obtiene que la densidad de corriente se expresa como la ecuación número 10. Al resolver la derivada de la ecuación n con respecto a x, se obtiene lo siguiente. El resultado de la derivada se reemplaza en la ecuación número 10. Se reemplaza x con el valor de 0. Y por último, se reemplazan los valores de la carga del electrón y la constante de difusión, que son valores conocidos, y se obtiene el valor de la densidad de corriente. Este informe se centró en evidenciar distintos fenómenos que los portadores de carga experimentan al momento de ser sometidos a altas magnitudes de campo eléctrico. Se pudo ver que bajo estas características los electrones adquieren tanta energía que pueden ionizarse y generar una multiplicación de portadores conocido como efecto avalancha. También bajo estas características de campo eléctrico intenso, los electrones pueden pasar de la banda de valencia a la banda de conducción por efecto túnel, esto conocido como filtración Zener. Estos fenómenos se pueden encontrar con mucha frecuencia en el caso de los diodos. El efecto de avalancha, que lo podemos apreciar en la figura 12, se produce cuando a un diodo se le ingresa un voltaje en polarización inversa. Si este flujo de tensión es demasiado grande, se le genera también un campo eléctrico grande. Esto resulta en que los electrones adquieren suficiente energía cinética para lograr atravesar las zonas de agotamiento del diodo y llevar a cabo el efecto de avalancha anteriormente descrito. Como consecuencia, se producirá una fuerte magnitud de corriente en sentido inverso, el cual termina dañando al diodo. Sin embargo, hay un diodo que opera mediante el fenómeno de ruptura. Este es conocido como diodo Zener, el cual posee un voltaje de ruptura más reducido y controlado, el cual es usado como estabilizador de voltaje o para proteger otros dispositivos. Para el caso de la filtración Zener, también existe un diodo que trabaja con este fenómeno y es conocido como diodo túnel. Este posee con una unión PN altamente dopada. Esto hace que la barrera de potencial disminuya considerablemente, haciendo más probable que se ocasione el efecto de filtración Zener. Este tipo de diodo es utilizado como oscilador de alta frecuencia o como amplificador. Para el transporte de portadores de carga se logró demostrar que el mismo principio que podemos ver en la termodinámica, en que la temperatura o la partícula, mediante gradientes de concentración, logra difundirse de forma homogénea en el medio. También esto aplica en el caso de portadores de carga eléctrica en un material semiconductor. A continuación presento la bibliografía y muchas gracias por su atención.